Entonces vamos a hablar un poquito, vamos a empezar primero hablando sobre la información de sus productos, ¿no? Sobre el know-how de los mismos. Todas las ideas innovadoras, todas las ideas nuevas que vamos teniendo alrededor de la creación de nuevos productos, pues en realidad son uno de los principales valores que tenemos dentro de la empresa. Podemos fácilmente considerarlos como uno de los assets más importantes dentro de la compañía. Entonces, nos gusta comparar estas ideas, todo este know-how del producto con oro, con dinero. Es un gran valor. Pero actualmente hemos detectado que muchas de las compañías, muchas de las que ya trabajan con nosotros, con nuestra tecnología, con la de SolidWorks, tienen toda esa información de su producto en alguna de estas tres casillas, ¿no? No sé si les parezca algo familiar lo que ven ahora en pantalla, ¿no? Tenemos organizada la información muchas veces todavía en planos impresos, con el problema, por supuesto, de que esa información es muy difícil de reutilizar, muy difícil de encontrar también. A veces la información está regada o semi-organizada en discos duros, tal vez algunos los que han tratado de atacar este problema de otra forma utilizan alguna carpeta compartida en algún servidor, pero eso tiene ciertas limitantes que vamos a platicar más adelante, ¿no? Entonces nos encontramos con que la información está normalmente un poco protegida y organizada sin una estructura estándar, lo que la hace difícil de reutilizar y difícil de encontrar. Entonces, el problema de no tener un sistema que correctamente administre, controle y resguarde nuestra información, pues es la pérdida de tiempo. ¿En qué perdemos tiempo? Normalmente, si no está correctamente organizada y clasificada la información de nuestros productos, es muy difícil reutilizarla. Lo que implica que casi siempre que viene un nuevo proyecto a nuestra compañía, tenemos que apretar este botón, el de comenzar de nuevo. Porque no podemos reutilizar todo lo que hemos generado en proyectos anteriores. Y muchas veces no lo podemos reutilizar simplemente por el hecho de que es difícil encontrar ciertas porciones de la información. Normalmente con nuestros clientes encontramos que llegan a pasar 20, 30, incluso 40 minutos de todo su día solamente realizando búsquedas de la información. En el caso de los que ahí hablábamos de un 21% que tienen la información en cada una de los discos duros de sus máquinas, pues pasa mucho los accidentes dentro de la máquina, ¿no? En donde perdemos la información. Si solo nuestra información está en cada disco duro de los usuarios, pues seguramente si les pregunto ahora mismo en una encuesta si alguna vez han tenido que formatear la máquina por algún otro problema en el hardware, la mayoría me responderán que sí. Entonces estos accidentes son muy comunes y si tenemos ahí como mecanismo de resguardo la información, estamos en riesgo. Normalmente esto implica que el know-how de nuestros productos está únicamente con los usuarios. Entonces cuando este usuario, el ingeniero, diseñador, se mueve hacia alguna otra organización, normalmente este know-how se va con él, lo cual es un problema, por supuesto, para nuestras compañías, porque vuelve a empezar todo un proceso de restart en la adquisición de conocimiento y desarrollo del producto. Entonces, ¿cuál es la propuesta de nosotros acá en SolidWorks? Nosotros contamos con una herramienta de administración de la información que se llama SolidWorks PDM. PDM significa Product Data Management. Entonces, básicamente, administrador de la información de producto. Lo que hace nuestra solución es, primero que nada, centralizar y resguardar toda la información relacionada con sus productos. No solamente la información de CAD o de SolidWorks, sino documentos, todos los archivos, cotizaciones relevantes a sus productos. Lo que hace es que este centralizador etiqueta toda la información que resguarda, lo que les permite a ustedes llevar a cabo búsquedas inmediatas en el servidor de la información. También tiene
control de acceso, lo que implica que cada uno de los distintos roles de usuarios en la compañía tienen acceso a distintas porciones de la información. Por ejemplo, si yo estuviera en un rol de manufactura, en piso de manufactura, no me gustaría que la gente que tiene ese rol tuviera acceso a información que aún no ha sido liberada, autorizada o revisada por las gerencias pertinentes. Me gustaría que vieran esa información hasta que ha sido autorizada y aprobada, incluso por el cliente. Otra cosa que hace nuestro sistema es controlar las actividades mediante roles, lo que significa que los managers tienen distintas posibilidades o facultades dentro de la información que tenemos ahí resguardada, distintas a las que tienen los usuarios, a las que tiene la gente, por ejemplo, de compras, de marketing, de manufactura, etc. Entonces nuestro sistema controla qué puede hacer cada usuario con la información que aquí centralizamos. No requerimos de infraestructura avanzada, en realidad lo único que necesitamos es un servidor donde podamos centralizar nuestra base de datos. Es una interfaz familiar que en unos momentos conocerán, porque toda está basada completamente en el explorador de Windows. Y como les mencioné al inicio, no es solo para administrar archivos de SolidWorks, sino pueden administrar archivos de todo tipo, documentación de todo tipo, como archivos de Word, de Excel, PDFs, etc. Fotografías. Entonces vamos a ver cómo es que trabaja SolidWorks Product Data Management. Lo que están viendo aquí es la interfaz clásica de SolidWorks para diseño. Product Data Management o PDM se instala como un add-in dentro de SolidWorks para aquellos que son usuarios de diseño, y dentro de ella podemos hacerle la primera funcionalidad básica, que son las búsquedas. Entonces vamos a realizar una búsqueda dentro de PDM. Lo que vamos a buscar es un PIN. Entonces lo único que hacemos es escribir en la descripción PIN, y dentro de nuestra base de datos, en cuestión de segundos, encontramos todos aquellos componentes y archivos cuya descripción dice PIN. Lo que están viendo ahora en pantalla es lo que nosotros llamamos el data card. Este data card, que encontrarán en la parte inferior, es una tarjeta de metadatos o de propiedades de los archivos. Esta la definen ustedes y nosotros simplemente les ayudamos a programar. En este caso, en este ejemplo, lo que ustedes pueden ver es que nuestra tarjeta de datos contiene número de parte, que es una nomenclatura que puede seguir las reglas que ustedes ya tienen definidas en su compañía, alguna descripción textual, el material del que está hecho, el peso, la fecha en la que se creó, quién lo creó, para qué cliente está hecho, el costo de la parte también puede ser incluido ahí, y algo muy importante, el número de revisión que tiene ese archivo. También podemos definir o visualizar, en dónde está siendo utilizado. ¿Okay? Eso nos permite dimensionar el impacto que puede tener un eventual cambio que hagamos a este componente. Pudiera impactar a 2 o 3 proyectos distintos. Cuenta también con una ventana de previsualización para que podamos ver que estamos haciendo referencia al componente correcto. Dentro de nuestra ventana de búsqueda podemos utilizar esta tarjeta de datos que mencionamos para buscar o refinar un poco más nuestros criterios de búsqueda. En este caso vamos a ingresar el material, una 04340, y eso nos ayuda a filtrar un componente en específico. Podemos filtrar nuestras búsquedas por cualquier criterio dentro de nuestra tarjeta de datos. Podríamos buscarlo por peso, por costos, por el cliente al que se le fabricó, etc. Una vez que seleccionamos nuestro componente, tenemos una ventana de previsualización que utiliza la tecnología de hidrovents, que sí, seguramente la mayoría de ustedes ya está familiarizado con ello. Dentro de nuestra ventana de previsualización podemos para dimensiones, por ejemplo, ahí podemos ver que el diámetro es de 21 milímetros y la longitud es de 35. Para reutilizar este archivo basta con seleccionarlo y arrastrarlo hacia nuestra ventana de SolidWorks. Eso habilita, por ejemplo, en este caso, un
FastMate y nos permite reutilizarla de manera inmediata. Platicábamos hace rato que uno de los retos es tener correctamente organizada la información la posibilidad de reutilizar. SolidWorks está justamente diseñado para que puedan reutilizar la información de manera eficiente. Ahora vamos a ver el impacto de este cambio. Vamos a ver el plano de taller para la construcción de este modelo. Entonces, dentro de SolidWorks PDM, y esta es la ventana del explorador de Windows del PDM, podemos ver que tenemos un plano asociado a este ensamble. Simplemente podemos abrirlo y llevar a cabo o efectuar los cambios que requerimos. Por ejemplo, uno de los balones aquí, de los balones, no se actualizó correctamente. Basta con simplemente arrastrarlo y reseleccionar o apuntar hacia el pin que acabamos de agregar. Una vez que hemos hecho esto, entonces el usuario lo único que tiene que hacer es volver a regresar este archivo hacia la bóveda para que quede asegurado y se lleve el historial de cambios dentro del componente. Nuestro sistema sabe cuál de todos los componentes dentro de nuestro ensamble fue modificado. Solo esos componentes que fueron modificados van a ser reingresados hacia la bóveda. Agregamos un comentario, decimos que ya actualizamos nuestro ensamble y listo. Nuestro archivo y nuestros cambios quedan perfectamente resguardados en nuestra bóveda centralizada. Entonces, ¿qué nos permite hacer SolidWorks PDM? Primero, ahorrar mucho tiempo en búsquedas. Seguramente muchos de ustedes pasarán mucho tiempo buscando archivos, documentos relevantes a algún proyecto. Primero porque cada persona, si en su organización no centralizan la información, si cada uno de ustedes tiene la información en sus propias carpetas de sus computadoras, pues normalmente cada quien sigue estructuras completamente distintas. El tener la organización estandarizada de la información nos permite ahorrar tiempo en búsquedas. Nuestra bóveda se va a encargar de resguardar y centralizar toda la información y dentro de la misma podemos crear esquemas de respaldo para que de manera automática, por ejemplo, toda la información que fue ingresada a la bóveda se resguarde y se replique, por ejemplo, todos los jueves en la noche o todos los días por la noche. Y obviamente el facilitar el reuso de la información nos va a ayudar a acelerar el proceso de diseño. Entonces, como primeros beneficios, estos son muy claros a la hora de implementar SolidWorks PDM. Ahora, hablemos un poquito más de cómo se trabaja cuando no se tiene un sistema automático de administración de la información. Vamos a platicar cómo trabajan normalmente las empresas. Platicamos que el 51% actualmente de nuestra audiencia centraliza la información simplemente con una carpeta en un servidor, ¿okay? Una carpeta compartida. Entonces vamos a ver este ejemplo, ¿no? Tenemos un equipo de ingeniería, tenemos 4 ingenieros, los 4 tienen acceso a un folder centralizado en un servidor dentro de la compañía y llega un nuevo proyecto. ¿Okay? 3 de nuestros ingenieros son ingenieros de producto, que se encargan de diseñar distintos subensambles de nuestro producto final y cada quien empieza a desarrollar sus primeros prototipos. Normalmente a un ritmo distinto y en algún momento estos prototipos van a terminar siendo parte de un mismo proyecto. Cada quien avanza a su ritmo y genera nuevas versiones porque simplemente se va adaptando a las necesidades funcionales que va requiriendo su producto y van creando nuevas versiones de los productos que les fueron asignados. En este caso, nuestro primer usuario, en la parte superior, considera que su prototipo ya está listo para integrarse con el resto del producto. Y lo que hace es justamente compartirlo a través de una carpeta centralizada en nuestro servidor. A esta carpeta, por supuesto, todo nuestro equipo de ingeniería tiene acceso. Y como él ya aprobó ese componente, una de sus compañeras ya puede empezar a trabajar con su información.
pasa si él decide crear un nuevo componente o una nueva versión del mismo? ¿Okay? ¿Cómo se comunican los cambios? Normalmente comunicamos los cambios a través de métodos tradicionales. ¿Okay? Una llamada por teléfono, tal vez un correo. En este caso, este segundo miembro del equipo comparte su nueva versión por un correo. A veces transmitimos la información al resto de nuestro equipo con una USB. ¿Okay? O si simplemente nos limitamos a transmitirla en una carpeta compartida, tenemos que utilizar otro método adicional para comunicar el cambio. El problema de este flujo de la información es que está sujeto al error humano. Pensemos si a nuestro ingeniero inicial se le olvida subir un archivo a la carpeta compartida y además notificarla, pues nuestra compañera al final está trabajando con una versión antigua del componente que está diseñando otro de sus compañeros. Si se fijan aquí, debido a los errores que se pueden surgir de comunicación entre nuestra organización, esta persona ya está trabajando con dos archivos caducos. Al final el resultado es simplemente que tenemos un producto que no cumple con los últimos requisitos. Y lo que tenemos que hacer es regresar y retrabajar y recomunicar los cambios. Ahora, llevemos este escenario hacia la colaboración con otras áreas. Normalmente, ingeniería de producto no solo comunica sus cambios y rediseños con el resto de sus compañeros de ingeniería, sino los comunica con otras áreas típicas como manufactura. Normalmente comunicamos nuestra lista de partes, por lo menos con compras, para que puedan hacer la planeación de las adquisiciones, con calidad, con ventas, a veces con el cliente, con finanzas, o con marketing, para producir, por ejemplo, brochures de nuestros productos. ¿Cómo se hace la comunicación de la información con todas estas áreas? Nuevamente es con métodos tradicionales y sujetos al error humano. ¿Okay? Comunicación de viva voz, correos, seguramente todos aquí hemos mandado algún correo sin un attachment o hemos olvidado leer algún correo por error o simplemente transmitimos la información con medios como tarjetas ahí de memoria, etc. Entonces no tiene trazabilidad este proceso de comunicación. Y hablemos de otro proceso típico en nuestras empresas. Las órdenes de cambios de ingeniería o OCIs. Normalmente cuando yo desarrollo un proyecto, lo mando tal vez a manufactura y manufactura dice, sabes que esto no es factible porque tal vez el espesor es de la lámina que acabas de indicar tú es demasiado grande para las máquinas dobladoras que tenemos disponibles en el piso. Entonces eso dispara un proceso de orden de cambio de ingeniería y una nueva revisión de nuestro producto. Normalmente estas órdenes de cambio de ingeniería y procesos de revisiones son completamente manuales. Tenemos hojas que alguien debe de autorizar con su firma o con algún sello y es difícil darle un seguimiento, sobre todo si tenemos una serie de cambios y múltiples revisiones durante nuestro proceso de desarrollo. Entonces, manufactura nos pidió un cambio, tenemos que generar una nueva revisión. Una vez que fue autorizada pasa a otra área, pero esta área, por ejemplo, calidad, también te la rechaza y te pide que hagas un nuevo cambio. Y tenemos una revisión B, y así nos podemos ir, revisión A, revisión B, C, D, versión 1, 2 y 3. Seguramente les será familiar el tener carpetas en su computadora con versión 1, 1.1, versión final, final, este es el bueno, etc, etc. Entonces, esto se vuelve una completa desorganización y al final, cuando otro usuario quiere utilizar tu información, ¿cuál es la última aprobada? ¿Cuál es la que estoy trabajando con información caduca o con información correcta? Entonces, lo que vemos es que hay poco control a la hora de tener revisiones y cambios en nuestros archivos. Normalmente los comunicamos en mails. Uno de los principales síntomas de no tener una buena administración
es tener muchas juntas, ¿okay? Juntas todos los lunes, todos los martes, para revisar avances, ¿okay? Y revisar que todos estemos en sincronía. Muchas de las personas que utilizan una carpeta compartida en un servidor optan por solo poner la última revisión autorizada en esa carpeta. El problema de hacer esto es que si no tengo todas las versiones por las cuales evolucionó un proyecto, no tengo trazabilidad. No sé cómo llegué de un prototipo A a un prototipo C. Pierdo ese know-how que desarrolló mi equipo de trabajo. Las OCIs, por ejemplo, son manuales, como platicamos hace rato, ¿no? Tenemos un montón de hojas que hasta que no esté un manager para revisarlos ahí y que nos dé su sello, no podemos avanzar en el proceso de diseño. ¿Okay? Estos 4 problemas que mencionamos tienen impacto directo en las finanzas de nuestra compañía. Entonces, la propuesta de SolidWorks PDM, más allá de solo centralizar y resguardar la información, es controlar de manera automática todos los cambios dentro de nuestros proyectos. Lo primero que hace nuestro sistema es crear versiones en automático cuando hay cualquier cambio de un documento, no solo de un archivo de SolidWorks, sino puede ser de alguna cotización, podría ser de algún contrato incluso. Entonces podemos llevar siempre la secuencia de cómo ha ido evolucionando nuestro producto. Siempre va a mantener dicho historial y nos va a permitir tener una mayor trazabilidad de las decisiones que fueron tomadas en nuestro proceso de ingeniería. Algo muy importante es que siempre va a asegurar que todo el resto de nuestro equipo, no solo de ingeniería, por ejemplo, compras o manufactura, siempre esté trabajando con la última versión autorizada. Y algo muy importante, cuando hay un cambio o una nueva revisión, nuestro sistema se va a encargar de notificar de manera automática a todas las partes pertinentes. Si yo decido como ingeniería cambiar, por ejemplo, un perno, ¿okay? Normalmente el perno yo no lo voy a manufacturar, lo voy a comprar con un tercero, pues sería muy importante que en cuanto tomo yo esa decisión, que el departamento de compras esté al tanto de ello, para que pueda tomar pues, las acciones pertinentes. ¿Qué más hacemos en nuestra solución? Habilitar la colaboración. Lo que vamos a hacer es automatizar los flujos de la información. ¿Okay? Lo que están viendo ahí en pantalla es un flujo típico de la información de ingeniería. Tal vez una vez que hemos desarrollado un primer prototipo, viene la revisión de algún manager, ¿no? O de alguna otra gerencia de otra área de nuestra compañía. Si se aprueba, entonces nuestra información estará lista para ser llevada hacia manufactura y producirse. Pero si no, se debería de disparar una orden de cambio de ingeniería que dispare a su vez la creación de una nueva revisión de los archivos. Esto nos permite tener la trazabilidad completa del proceso y evitar que llegue información que no debería de llegar a las manos equivocadas. Nos permite dar autorizaciones de manera electrónica. Ya no dependemos de un manager que necesita autorizar, por ejemplo, un plano, esté físicamente ahí en la compañía. Nos permite de manera electrónica conectarnos a todos nuestros archivos, revisarlos y autorizarlos. Y notificar, obviamente, de manera automática cuando un pedazo de la información ya está listo para ser procesado por otra área. También nos da movilidad. Nuestro sistema puede ser instalado no solamente en una máquina que tenga Windows, sino en cualquier tablet o en un teléfono móvil. Esto, al final de cuentas, nos da completa sincronía en la organización. Entonces, vamos a ver cómo funciona todo este aspecto de colaboración en SolidWorks PDM. Entonces, como habíamos visto, nuestro usuario en este momento había hecho un cambio en uno de nuestros ensambles, agregó unos pins, llevó la información y la guardó en nuestra bóveda. Lo siguiente que necesita hacer nuestro usuario es pedir la aprobación de este proyecto o de este cambio.
Entonces, dentro de SolidWorks se le va a activar un simple botón que se llama Submit for Approval, y esto no solamente está disponible en SolidWorks. Cualquier otro documento creado en Office, por ejemplo, o en PDF, puede pasar por un flujo de aprobación. Una vez que nuestro usuario selecciona esta opción, va a disparar un proceso automático que lo primero que hará es generar una notificación a la gerencia pertinente. Esto lo podemos hacer dentro de SolidWorks o dentro de la interfaz de explorador de Windows de SolidWorks PDF. Okay. Entonces vamos a meter esto hacia una aprobación y listo. Okay. Aquí vienen todos los cambios que se le hicieron a este proyecto. Podemos pedir ingresar algún comentario específico, por ejemplo, señalarle al manager la razón por la que estoy proponiendo este cambio, y así dar siempre trazabilidad de las decisiones que se tomaron en nuestro proceso de ingeniero. Entonces, vamos a meter nuestro Submit for Approval y listo. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a cambiarnos hacia el rol del manager, ¿okay? La persona encargada de aprobar este cambio. Entonces, nuestro manager se conecta a su interfaz, que puede ser directamente en Windows o en su tableta, e inmediatamente le llega una notificación de SolidWorks PDF. ¿Okay? Le dice: los siguientes proyectos están en espera de tu autorización. ¿Okay? Aquí mismo el manager puede ir directamente hacia verlos, ¿okay? Y señalar exactamente cuáles fueron los cambios y las razones de estos cambios que requieren su autorización. Dentro de nuestra ventana de explorador de PDM podemos ver todos los proyectos que están pendientes para aprobación. Nuestro manager, en este caso Neil, ¿okay? Puedo ver quién me solicitó esa aprobación y por qué y qué cambios fueron los que hizo. Entonces, ¿cómo funciona toda esta parte de flujos de información? Si se fijan, aquí tenemos el flujo perfectamente definido. Cuando un proyecto está en creación, está disponible, como podrán ver, hacia todos. Una vez que someto un proyecto a autorización, este se bloquea, y hasta que no tengo la autorización pertinente de la o las gerencias definidas, esta porción de información, que en realidad es solo un plano, no podrá pasar a un área, por ejemplo, de compras, luego de calidad, para finalmente llegar hasta manufactura. Estos flujos de trabajo los definimos en conjunto con ustedes para adaptarnos a los procesos típicos dentro de su organización. Aquí podemos definir también quiénes son las entidades que tienen derecho a aprobar, a rechazar algún proyecto, y hacia qué otras entidades dentro de nuestra organización se va a transferir finalmente la organización, la información. Para concluir, beneficios de implementar un sistema automático de organización de la información son los siguientes. Primero, acelerar a tu equipo de trabajo, ¿okay? Facilitando, por supuesto, el reuso de la información y la trazabilidad de las decisiones. Segundo, la posibilidad de finalmente tener correctamente sincronizadas a todas las áreas de mi empresa, a compras, a ventas, a ingeniería, a manufactura, al cliente. Finalmente, asegurar que vamos a evitar errores temprano en las etapas de desarrollo. Estos tres, a final de cuentas, van a significar para nuestra empresa un ahorro directo en tiempo y en dinero. El objetivo final de implementar soluciones de administración de la información es este mismo que ven en pantalla. Tener la información correcta, en tiempo correcto, a las personas pertinentes para poder decidir y actuar de manera eficiente.